Bonjour à toutes et à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies. Buenos días a todas y a todos. Soy Pascal Lotaz de Neutrality Studies y hoy hablo con la señora Claudia Leconte, profesora de Historia en Francia, donde enseña a alumnos de secundaria y bachillerato. También es autora del libro Francia ante el espejo de Madagascar, Libertad, Igualdad, Fia Banana. Ese es el tema que abordaremos hoy. Claudia, bienvenida a Neutrality Studies. Merci. Bonjour à tous. Gracias, buenos días a todos. Merci à vous d'avoir me contacté. Gracias por ponerse en contacto conmigo. Me escribió un correo electrónico porque decía que la conversación que tuve con el señor Chandron Ahir sobre la necesidad de descolonizar las mentes le había resultado muy significativa. Y además, usted mismo ha escrito un libro sobre Madagascar y Francia. ¿Podría contarnos un poco qué hay que hacer y por qué es importante descolonizar las mentes? Después hablaremos un poco más sobre Madagascar. Et puis après on va parler encore un peu sur la Madagascar. Bien sûr. Alors, avant d'arriver peut-être à Por cette prise de supuesto. conscience, Entonces, antes de llegar quizá a esa toma de conciencia de descolonizar las mentes, voy a presentarme brevemente y contarles por qué he llegado hasta aquí. Soy Franco Malgache. Tuve que dejar mi país natal a los 15 años en 1982. El contexto era la Guerra Fría. Vine a Francia a esa edad para estudiar, primero el instituto, luego el bachillerato y los estudios superiores. Y en realidad, ese desarraigo de mi país natal fue trauma tan grande que me produjo sufrir la historia, en realidad. Très vite, je me suis dit, mais pourquoi je dois subir l'histoire, en fait? Et qui écrit l'histoire, finalement? Et en fait, ¿Y quién escribe la historia al fin y al cabo? En realidad, ese cuestionamiento me llevó a estudiar historia. Al principio, quería incorporarme a organismos internacionales, ir a la UNESCO, etc. Después de mi máster, que hice sobre la administración colonial, demostré cómo esa administración era ineficaz, porque había varios niveles así. Y de hecho, me di cuenta de que los administradores mentían a medida que los informes subían para conservar su puesto. au fur et à mesure que ça monte, pour garder leur position. Et très vite, on voyait dans cette colonisation malgache. Y muy pronto se veía, en esa colonización malgache en el sector donde yo trabajaba, el sureste, que a menudo había rebeliones. Y arriba se decía, ¿pero por qué hay rebeliones si todo va bien? En realidad se ocultaba la verdad para mantener esa posición. Así que quise incorporarme a la UNESCO. Allí propuse un proyecto de investigación que fue rechazado. Quería demostrar la ineficacia de las prácticas de desarrollo, porque no estaban en consonancia con la cultura. A raíz de eso, me dije, voy a hacerme profesora para seguir siendo estudiante. Y entonces empecé, como usted ha dicho, a trabajar en el instituto desde segundo hasta primero con alumnos de 16 a 18 años. Y en 2015 entonces tuve un choque. En 2015, là, j'ai eu un choc. Après les attentats en France en 2015, je me suis dit, Después de los atentados en Francia en 2015, me dije, ahí estaba Charlie Hebdo y al final del año estaba el Bataclan. Entre tanto estaba el supermercado Kosher y el Bataclan. Y entonces me dije, la educación nacional ha fallado. Porque ¿cómo es posible que niños educados por la República se vuelvan contra ella de esa manera? Y me dije, es en el instituto donde hay que actuar. Porque seguramente es allí donde aparece esa desilusión respecto a la promesa de igualdad republicana. Y concretamente para volver a la necesidad de descolonizar las mentes. Eso ocurrió, de hecho, el 19 de septiembre de 2020, exactamente. Estaba dando una clase sobre la descolonización a unos alumnos y era una clase que impartía con regularidad. En el aula había una adulta y esa adulta al final se me acercó y me felicitó por esa clase. Y le dije, está... Et je lui dis, mais comment se fait-il? Et elle me dit, mais si, c'était, tu l'abordes de telle manière, etc. Y ella me dijo, sí, estuvo bien, lo abordas de una manera tan particular, etc. Y en ese momento tomé conciencia, me dije, eso es esa negación de la historia colonial, lo que hace que muchos adultos en Francia nunca hayan oído hablar de esto. Porque es una negación, un tabú, y sin embargo, está en el programa escolar. En realidad, es esa negación la que nos ha llevado al estado en el que nos encontrábamos en 2015. Y entonces me dije, es hora de descolonizar las mentes.
Así que, cuando digo descolonizar las mentes, Pascal, no se trata de un acto caritativo que Francia deba realizar hacia sus antiguas colonias. Es, ante todo, por ella misma. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es realmente para desconectarse de esa mentalidad belicosa propia de la colonización y, por tanto, aceptar otro paradigma, diciéndose, ¿y si razonara de otra manera, en lugar de hacerlo desde ese imperialismo, esa dominación? Eso es. Impérialisme, cette domination, voilà. Sí, usted dice algo bastante importante. También se trata de ser consciente de que hubo y de que todavía hay una colonización mundial desde Europa hacia el exterior. Y además, no es una historia terminada. Verá, yo como suizo solemos pensar que Suiza no formó parte de la colonización, lo cual es falso. Los suizos estuvieron en todas partes, estoy seguro, también en Madagascar, pero siempre como colonialistas de segunda mano o de tercera mano. En segundo lugar, esos colonialismos, esas estructuras que se crearon, siguen ahí, y es algo de lo que no nos damos cuenta en Europa, o de lo que los europeos no se dan cuenta. Y entonces usted, en su trabajo y en su libro, Claudia, ¿cómo? Porque ha elegido un título muy bonito, Francia ante el espejo de Madagascar. ¿Qué ve Francia cuando se mira en ese espejo de Madagascar? ¿Qué representa? Exactement. En fait, Exactamente. De hecho, creo que Francia no se atreve a mirarse a sí misma, precisamente. Y esa es la razón por la que escribí este libro. Si nosotros, antiguos pueblos colonizados, porque hemos sufrido, hacemos esa introspección preguntándonos, ¿pero cómo liberarnos de eso? Vemos muy claramente lo que hicieron los franceses. Y a Francia le cuesta aceptarlo, porque es doloroso reconocer. Pero en realidad, nosotros, la Tercera República, con nuestros ideales, cometimos tales actos. Así que es tan doloroso que, por el momento, no digo todos, por supuesto, si no, no estaría aquí hablando de ello, pero por el momento les cuesta mirarse en ese espejo que Madagascar les tiende. de se regarder dans ce miroir que lui tend Madagascar. Et pourtant, les événements de ces Y sin embargo, los acontecimientos de estos últimos tiempos, precisamente la casualidad del calendario hace que hablemos hoy. Ayer se formó un nuevo gobierno en Madagascar, porque el presidente fue derrocado hace 15 días. Y realmente lo que está ocurriendo hoy en Madagascar es un espejo amplificado de lo que Francia hizo en sus antiguas colonias, esa relación neocolonialista que ha perdurado. Y ahora, de hecho, hoy Francia se enfrenta a ello y se ve obligada a admitir que es necesario cambiar las relaciones con esas antiguas colonias. En realidad, no sé cómo se desarrolló la colonización de Madagascar. ¿Podría contarnos un poco la historia de la colonización de Madagascar? ¿Cuándo empezó? Y luego cuando Madagascar se liberó, fue un modelo para los argelinos. ¿Cómo ocurrió todo eso? Alors, l'histoire Entonces, para resumir, la historia de la colonización de Madagascar se sitúa en ese mismo momento histórico, después de la Conferencia de Berlín, cuando las potencias europeas, en 1884-1885, quisieron ponerse de acuerdo para no hacerse la guerra entre ellas. Dijeron, vamos a dividir África, trazando líneas muy rectas, sin tener en cuenta las culturas, y se repartieron el continente. Madagascar también estaba incluida, por supuesto, y así empezó todo. La colonización propiamente dicha comenzó a partir de 1896 y duró hasta 1958. La República de Madagascar fue proclamada el 14 de octubre de 1958 y la independencia oficialmente el 26 de junio de 1960. Eso es. Le 26 juin 1960. Voilà. Donc, en gros, Así que en resumen, era un poco como en todos los países bajo dominación francesa, con la opresión que conocemos, el trabajo forzoso y las rebeliones constantes. Aunque se tenga la impresión de que la colonización fue algo suave, en realidad las poblaciones se rebelaban constantemente contra esa administración colonial. Y mi trabajo, de hecho, cuando hice mi máster, trataba esencialmente sobre el sureste, la región de donde viene mi padre. Es él quien aparece aquí, a la derecha de este libro, porque en realidad esa región tenía fama de ser muy rebelde. Los administradores se preguntaban,
Pero ¿por qué no podemos hacer que esta gente encaje en el molde? Y así, mientras en las mesetas altas todo transcurría relativamente sin ruido, en las costas había muchas rebeliones. Sur les côtes, il y avait beaucoup de rébellions. Alors, je précise que si sur les hauts plateaux, Entonces, aclaro que sí, en las mesetas altas todo transcurría sin ruido de esa manera, era porque Francia, como en muchos otros lugares cuando llega a algún sitio, tiene una política que consiste en tomar etnias. Así ocurrió también en Ruanda, con los Tutsis y los Hutus, y decirse, nos apoyaremos en esta etnia. Así que se apoyó en la etnia de las mesetas altas, llamada los Merina, y a esa etnia en realidad les dijeron, nos apoyaremos en vosotros para civilizar, porque ese es el famoso programa Civilizar, ¿verdad? Civilizar a las demás poblaciones, especialmente las de la costa. De la côte, notamment. Et c'est cette ethnie, donc, Y es esta etnia la que se consideraba, de hecho, había integrado completamente esta idea como más evolucionada que las demás y por tanto destinada a administrar el resto del país. Madagascar se independiza en 1960 y el primer presidente de la República Malgache es Philibert Tsiranana, el señor que está en el centro. Lo que me gustó de Tsiranana es que en realidad muy pronto, contrariamente a lo que podría pensarse, todo lo que se dice sobre el neocolonialismo, etc., su primer discurso en las Naciones Unidas me impresionó. Fue en 1959 y desde ese momento, en las Naciones Unidas, afirma la soberanía de su país en un discurso que, por cierto, retomo en el libro. Dans un discours que je reprends dans le livre d'ailleurs. Et je me dis que c'est important ce moment. Y me digo que es un momento importante porque es ahí donde se ven las relaciones con Francia y se ve muy pronto que cuando los pueblos antiguamente colonizados quieren afirmar su soberanía, eso no le gusta a la antigua potencia colonial. Así es como colocan a personas para favorecer sus intereses, los intereses de pequeñas oligarquías como esas. De todos modos, este neocolonialismo solo pudo funcionar porque había grupos locales. En África es así, en Costa de Marfil o en otros lugares, donde de hecho y en Madagascar fue muy claro, cuando eso empieza a desarrollarse, hay un grupo de burgueses vinculados con Francia a quienes no les conviene demasiado perder su poder. Y por eso hay crisis de este tipo con regularidad. En Madagascar, Entonces, la última ocurrió hace 15 días, con esos jóvenes que se rebelaron y provocaron la caída del presidente Rajoelina, quien luego fue evacuado por Francia. Y hoy hay un nuevo presidente de la refundación en Madagascar. me cuesta mucho interpretar esas revueltas populares, porque hay revueltas que no son en absoluto orgánicas como en Ucrania en 2014, las revoluciones que hubo. Pero en Madagascar, ¿fue realmente una revuelta del pueblo que quería a alguien menos vinculado a Francia o a Occidente? ¿O por el contrario, fue inspirada por Occidente? Par le Ouest. En fait, la révolution des jeunes qui s'est passée en France. De hecho, la revolución de los jóvenes que tuvo lugar en Madagascar fue protagonizada por esa famosa generación Z. Sí, disculpadme, en Madagascar esa generación Z surgió de una reivindicación, de un cansancio extremo ante la falta de electricidad. Hay muchos cortes de luz en Madagascar, una escasez de agua, etc. Así que también había un hartazgo frente a la corrupción que realmente corroe el sistema. Y todo empezó con los estudiantes. Decirles si fue algo planificado, si hubo personas detrás moviendo los hilos, no puedo afirmarlo. Sin embargo, me entristece bastante ver que a menudo, cuando pueblos como este se rebelan, se dice seguro que viene de los rusos o de otras personas, porque para mí eso es insultar la inteligencia de esa gente. Pour moi, c'est insulter l'intelligence de ces personnes-là. On peut soi-même être autonome. Uno mismo puede ser autónomo y decirse, no, esto no va bien, y rebelarse. Después, que eso sea recuperado es otra cosa. Pero uno mismo puede tomar conciencia de que algo no va bien, de que me están contando cosas que no son de mi interés. Si no, ¿para qué sirve ir a la escuela? Mis padres se sacrificaron para que yo estudiara. Y fue al sumergirme en los archivos cuando yo mismo tomé conciencia de ciertas cosas.
No fue un ruso ni nadie más quien me dijo, mira, aquí tienes que... No. De manera autónoma me dijo, te contaron tal historia y ni que le valía de yo que en otras personas. Eso. Ese es sentido que agradecer con respecto a Kanye. Sí, verás, hay gente que quiere intervenir en los asuntos de otra nación. Siempre intentarán encontrar a quienes ya estén dispuestos a trabajar en la misma dirección. Absolutamente. Se les da financiación, incluso armas a veces. Eso puede generar crímenes horribles. Pero si hablamos un poco más de la historia de Madagascar, Francia, como potencia colonizadora, en mi opinión, tiene más o menos dos esquemas que utiliza. Uno en como Vietnam o Argelia. Qui était important, comme Vietnam, comme l'Algérie. Ces deux étaient assez importants pour l'empire de la France. Esos dos eran bastante importantes para el imperio francés, así que lucharon hasta el final. Al final, incluso mataron a millones de personas. Pero también existe el otro modelo, como en el Sahel, donde Francia dejó nominalmente las colonias libres, pero una libertad, digamos, relativa. Porque la economía y muchas estructuras seguían aún integradas en Francia, hasta el frente, por así decirlo. Así que incluso la moneda de esas naciones sigue hoy vinculada a Francia. Por supuesto. Madagascar, ¿cuál de estos dos esquemas fue, Dufour? ¿O fue más bien otra forma de liberación de Francia la que vivió Madagascar? La liberación de la France que la Madagascar a vécu. Entonces, para mí Madagascar siempre ha estado en una continuidad. Solo cambian los rostros, ¿sabe? Y cada vez hemos conocido grandes rebeliones. La más importante, la que se encuentra en los libros de historia y que se transmite, es la de 1947. 1947, por tanto, incluso antes de la guerra de Argelia. Y en Madagascar, por cierto, hay autores que han escrito que fue allí donde se experimentaron torturas que luego se utilizaron en Argelia. En Madagascar, durante esa revuelta, algunos franceses que habían vivido la Segunda Guerra Mundial, la Shoah, los campos y todo eso, sabían muy bien lo que significaba un vagón. Y en Madagascar, en una ciudad llamada Moramanga, Madagascar, dans une ville qui s'appelle Muramang, on a mis quand même des malgaches. Les Français ont aún así, se metió a malgaches. Los franceses metieron a malgaches en un vagón y les dispararon. Entonces, ¿veis lo que quiero decir? Cuando se conoce el significado del vagón, cuando se sale de la Shoah, en Madagascar se lanzó a personas desde un avión vivas. ¿Veis? Y en el sureste malgache, de donde viene mi padre, hubo personas que pasaron meses enteros en el bosque. Tenían miedo, no salían. Así que para deciros que hubo esa lucha por la independencia, y cuando llegó la independencia, todos los acuerdos que se hicieron en realidad siempre fueron para mantener una cierta continuidad, pero bajo otras formas. Así que para responder a vuestra pregunta, para mí siempre ha habido una cierta continuidad en la que Francia no quiso soltar esa perla del Océano Índico. Cette perle de l'océan Indien, parce que pour moi c'est un peu ça Madagascar, si l'Inde est la... Porque para mí Madagascar es un poco eso. Si la India es la perla del Imperio Británico, para mí Madagascar es central, dada su posición geográfica, el canal de Mozambique, el Océano Índico, así que Francia no quiso soltar eso. Pero es algo comprensible, ¿no? Porque gracias a esa posición es una potencia. Y hoy lo que deseo, en realidad, al menos yo, lo que deseo para Francia y Madagascar es que siempre mantengan relaciones, ¿verdad? Pero que sean equilibradas, respetando la soberanía de cada uno. Porque si Francia es soberana, yo en realidad, si deseo la soberanía de Madagascar, es porque quiero que Francia también sea soberana. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, por supuesto. Entonces, por eso también hay muchas naciones y mucha gente que se han unido a los ideales de los BRICS. Es la idea que tenemos hoy de un mundo del sur global, que está al mismo nivel que Occidente y los antiguos colonizadores. La soberanía es un principio igualmente accesible para todos. Pero la realidad de hoy es que todavía hay países que se comportan de manera diferente. Y creo que para mí,
Esta historia de Europa como colonizadora es una parte muy importante para explicar la ideología actual de Europa, que no puede darse cuenta de que ya no es la maestra del mundo. Entonces dígame, usted que viene de Madagascar y vive en Francia, ¿cómo ve a Francia hoy? ¿Cómo el pueblo, la ideología de los franceses, cómo perciben este cambio del mundo y la relación con el colonialismo? Francia, hoy en día cuando la observo, la encuentro cansada, cansada y deprimida. Y cuando me puse en contacto con usted, si recuerdo bien mi correo, creo que le dije, hay como secretos de familia. Para mí esta historia colonial es como un secreto de familia. Está ahí, todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a enfrentarlo. Y eso provoca, en realidad entre los franceses, si no quieren afrontarlo, el regreso de viejos fantasmas, de ideas belicosas, nacionalistas. Es culpa del extranjero. ¿Ve usted todo lo que nos llevó a este conflicto? Porque sencillamente no queremos decir las cosas. Y de hecho, cuando se aborda este tema, muchos dicen, sí, lo sabemos, pero no queremos verlo, porque duele demasiado. ¿Veis lo que quiero decir? Y es una lástima para ellos, porque para ellos, no para todo el mundo, una vez más, en realidad son ellos los perdedores. Los pueblos antiguamente colonizados, por su parte, están haciendo el trabajo de reencontrar su propia identidad. Y hoy en Francia eso es lo que está ocurriendo. Es una sociedad multicultural. En este contexto de la globalización, es completamente normal que algunos se pregunten, ¿y si volviera a ser quien realmente soy? En Francia, cada persona, cada francés que la compone, vuelve a su cultura, a su religión inicial, para existir, para sentirse bien en realidad. Y frente a eso, los franceses están un poco desfasados y se preguntan, ¿pero cuáles son nuestros valores? Es libertad, igualdad, fraternidad, y al mismo tiempo se ve claramente que no logramos aplicarlo y ellos se sienten un poco desfasados frente a una población multicultural que empieza a estar orgullosa de su cultura gracias a todo lo que ocurre fuera. En estos últimos 10 años, con las redes sociales y todo eso, se acelera en realidad, ¿sabes? Antes estábamos un poco aislados y no sabíamos que tal persona en Tokio o en la India pensaba como uno mismo. Por eso, cuando vi tu último podcast, bueno, el penúltimo, creo, me dije, pero si este señor piensa como yo y está en Malasia, y piensan como yo, y gracias a esos podcasts nos reencontramos y nos sentimos menos aislados. Creo que también es importante decir que hay muchos europeos y también estadounidenses que comprenden bien los problemas que hemos creado con esta colonización, incluida la erradicación de los pueblos de América del Norte. Hemos cambiado por completo todo un continente. También en Australia, en relación con... Pero hay un problema. En el discurso general, creo que todavía no ha llegado a la mentalidad de la mayoría de los europeos. ¿Cuánto sigue siendo, para gran parte del mundo, un problema muy grande que aún llevamos con nosotros? Y luego, los europeos, y una parte de los franceses también, cierran los ojos o bien no se dan cuenta de que todavía existe esta historia y esta realidad actual del colonialismo y de las tensiones que produce. Entonces me pregunto, ¿cómo podemos salir de esto? ¿Cómo podemos revitalizar Francia a los europeos mediante esa catarsis necesaria, la de darse cuenta de que todavía existe el colonialismo y de que hay cosas que hemos hecho mal? Porque también hay que decir que hay muchos valores europeos que son bastante buenos. Libertad, igualdad, fraternidad, está bastante bien. Pero el problema es siempre que los europeos reclaman esos valores para sí mismos. Libertad para nosotros, no para los demás. Igualdad entre nosotros y fraternidad también entre nosotros. Y luego usted en su libro cambió la tercera palabra, fraternidad, por frievana. ¿Podría decirnos primero qué significa eso y cómo ve el problema de los valores europeos que reivindican pero no aplican en todas partes?
Entonces, primero, con respecto a, volveré sobre Frivana después y explicaré por qué la mencioné. Y en cuanto a su sensación de decir que el problema es que, a nivel de mentalidades, todavía no ha calado. Pues bien, sigo siendo optimista, porque pienso que, aunque los dirigentes no lo proclamen, creo en la amistad entre los pueblos. ¿Sabe a lo que me refiero? Verá, enseño en un colegio donde hay personas de distintos orígenes. Hay personas de África, del Magreb, europeos, croatas, vexarbislak. Des Roumains, des Croates, des Serbes. Et donc, je veux dire, si cette Y entonces quiero decir, si esta juventud en realidad ya no funciona como los adultos de antes, porque puedo decirles que cuando veo a serbios y croatas conversar juntos, etc., me digo, pues sí, en mi clase, la paz en Europa es posible, desde el Atlántico hasta los Urales, ¿ven? Así que eso es lo que me da mucho optimismo. ¿Cómo lograr un cambio? Solo a través de la educación. A través de la educación, y desde muy temprano. Que deconstruir explicando os rights doente que un sistema enterprise que segmentivo etc. da un ensino la introducción, etc. L'esclavage, la colonisation, etc. Et à partir du moment où les jeunes même Y a partir del momento en que los propios jóvenes toman conciencia de que sus mayores, sus abuelos, sus padres también han sido, en realidad, condicionados por una doctrina errónea, las cosas van a cambiar. En Francia existe una fundación, la Fundación Lilian Thuram, Educación contra el Racismo y por la Igualdad. Es una plataforma donde los profesores y maestros pueden encontrar herramientas pedagógicas para deconstruir el racismo. Así que el cambio vendrá a través de la educación. Y volviendo a libertad, igualdad, fraternidad, ¿por qué no logra aplicarse a todos? Diría que es porque en el momento en que se proclamaron esos grandes ideales, ya saben, 1789, es la Declaración de los Derechos Humanos. Los seres humanos son iguales. la Déclaration des droits humains, les êtres humains sont égaux. À ce moment-là, une partie de l'humanité pour l'Europe n'était pas considérée comme des En ese momento, una parte de la humanidad para Europa no era considerada como seres humanos. Así que creo que ya ahí hay algo, de donde viene la dificultad. Para ellos, en ese momento, de todos modos, una buena parte no eran seres humanos. Y hoy, si he puesto esta palabra fiavanana en lugar de fraternité, es también para decirles a los franceses, sabed que no tenéis el monopolio de libertad, igualdad y fraternidad. Son valores que pueden ser reconocidos por todos. Y si se reconocen en todas partes entre nosotros, puedo decir que es el fiavanana, porque es esa manera de ser solidario con los demás. Y es por eso que lo he puesto aquí. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai mise ici. C'est assez beau. Il faut aussi se rappeler que Es bastante hermoso. También hay que recordar que incluso 90 europeos son normalmente ideales reconocidos y que se encuentran en todo el mundo. qu'on trouve partout dans le monde. Nos inspiran. Donc c'est pour ça que oui, donc c'est pour ça qu'on Por eso podemos aspirar, podemos encontrar la paz en todas partes. No solo para pequeños grupos en Europa, en África, en Asia, sí. Si observas hoy cómo va también el diálogo en Francia, cuáles son los problemas que tiene la nación, ves que existe una conciencia sobre esta discusión del colonialismo o que esta discusión está ausente del debate nacional. discussion nationale, du débat national. Alors, si elle est présente. Entonces sí, está presente, pero en realidad está presente hoy en día. El problema en Francia, como en todo el mundo occidental, son los medios de comunicación. En realidad, ya sabes que en nuestro país los medios están en manos de ciertas personas que tienen ese poder de imponer un relato, básicamente. Y cuando este tema llega a los grandes medios, a menudo enseguida se oye, no vamos a hacer arrepentimiento, no vamos a confesar. Por eso, hay que acudir a otros medios, y por suerte existen como un medio que se llama arte. Y me doy cuenta de que al fin y al cabo se habla de ello. Et aussi, non, je réalise que quand même on en parle. Maintenant que vous me posez des questions sur un Ahora que me hacen preguntas en un gran medio público empezamos a hablar de ello. De todos modos, hay debates sobre la colonización. Sí, se habla de ello. Y, de verdad, se habla de ello. Empieza precisamente por la actualidad que nos golpeó de lleno a partir de los años 2015. Yo en todo caso lo veo así. Nos decimos,
pero aquí tenemos una juventud que es en realidad una tercera generación de inmigrantes, hijos de inmigrantes. ¿Cómo es posible que se comporte así? Y puedo decirles que sí, se habla de ello. Sí, así que eso es una cosa, pero en cualquier caso hay que ir a buscarlos. Quiero decir, no todo el mundo... No, et puis il y a aussi encore des autres problèmes contemporains. No, y además hay otros problemas contemporáneos, incluida la guerra en Ucrania y todo eso. Pero aún así, tenemos que encontrar las raíces de los problemas a los que debemos enfrentarnos. Y luego, me gustaría volver a preguntarle, ¿cuáles son las cosas que Francia y Europa pueden aprender utilizando el espejo de las colonias? Es decir, el espejo, en su caso, de Madagascar. ¿Qué podemos aprender cuando utilizamos ese espejo? Alors, quand on utilise le miroir, c'est d'essayer de voir, d'apprendre en tout cas. Entonces, cuando se utiliza el espejo, se trata de intentar ver, de aprender en todo caso. Ya de entrada hay que decir que cuando se fue a esos países ya tenían una cultura, y eso es lo que muestro especialmente en mi libro. En el sureste malgache existía pues esa cultura, ya eran personas que dominaban lo que se llama el Soradé, lo menciono ahí, y así muy pronto los administradores, por suerte algunos de ellos, se dijeron, bueno, en realidad nuestro discurso no puede funcionar aquí, porque el objetivo era civilizar a esas naciones salvajes. Y entonces se dieron cuenta de eso. Y algunos de esos administradores los protegieron, lo cuento en mi libro, lo guardaron en bibliotecas y en otros lugares. Y por tanto, aceptar ver que había personas allí donde llegaron, ya existía una cultura, ya existía un sistema espiritual, un sistema de creencias. Un système spirituel, un système de croyances. Et si en fait aujourd'hui on accepte... Y si en realidad hoy aceptáramos recibir de esas personas, si queréis, ¿qué podemos aprender? En esas culturas, antes de pasar a la guerra, se reunían en círculo en África, alrededor de un árbol, el árbol de las palabras, para dialogar primero. De verdad, el diálogo hace que todo sea posible. Y en realidad, cuando se llega a las armas es porque no se ha conseguido eso. Y ya eso, y sobre todo, aceptar que el resto de la humanidad no ve las cosas como los franceses. ¿Entendéis lo que quiero decir? A los franceses les cuesta aceptar que otras personas no vean las cosas como ellos las ven. Para volver a mi análisis en el libro, tomé un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, cuando los investigadores llegan a Madagascar, bien intencionados, vienen con su marco eurocéntrico. Y, por ejemplo, en el sureste de Madagascar, van a ver una etnia. Ya saben, Francia, con Gallieni la clasificó así. Hay 18 tribus. Sí, como pueden ver, todo encaja en un marco y demás. Seguramente hay otras culturas que no están incluidas y, por supuesto, las hay. Entonces, en realidad, llegan y ven una etnia, la etnia de mi padre, los Sintemur, y allí los observan. Dicen que está jerarquizada, que arriba están los reyes, etcétera, los plebeyos, etcétera. Lo ven con su propia visión. La episteme, el marco. Está jerarquizado, pero la etnia de mi padre se compone de 3 clanes. Así que 3 clanes. Si quitas uno, ya no hay etnia. El francés, en cambio, lo ve así, jerarquizando las cosas. Mientras que nosotros tenemos un pensamiento circular. El francés tiene un pensamiento binario, ¿entiendes? Y entonces cuando dices, ¿qué podemos recibir? Quizá, si Francia, dejara un poco su arrogancia y se dijera, tal vez ellos también tengan cosas que enseñarnos. Porque antes de su llegada, esas personas vivían, tenían una estructura de pensamiento, dominaban la astrología, podían aconsejar a los reyes diciéndoles, si queréis unificar vuestro reino, era en particular la etnia de mi padre, los Sintemur, quienes aconsejaron al rey de las tierras altas para unificar su reino. Observaban la astrología, aconsejaban de esa manera. Así que quizá habría que pensar, esas personas tienen algo que decirnos. Sí, usted dice algo bastante importante, pero tan difícil para los europeos, porque estamos acostumbrados a ir a enseñar. No estamos entrenados para ir a aprender. Probablemente eso es lo que hace falta. Ir y decir por primera vez entonces, dígame, ¿cómo funcionan ustedes? Dígame, me doy cuenta de que no he escuchado.
je me rends compte que j'ai pas écouté. Oui, mais en même temps, vous l'acceptez et Sí, vous pero al dites: mismo «C'est tiempo lo merveilleux aceptas, parce lo que», dices. vous voyez ce Y que je eso veux es lo dire? maravilloso en Et Pascal. ça passe à un ¿Ves lo que niveau quiero decir? d'éducation. Y Vous eso voyez, avec pasa de les élèves, nuevo par por exemple, la en France, educación. il y a une matière que le Verás, professeur con mis d'histoire et de alumnos, géographie por ejemplo, en enseigne, Francia hay una asignatura que enseña el profesor de Historia y Geografía, se llama Educación Moral y Cívica. Y me encanta esa asignatura, porque en ella estamos para luchar contra toda forma de discriminación, de racismo y cualquier otra forma de discriminación, homofobia, gordofobia y otras, muchas otras cosas así. Y a menudo en esa asignatura el profesor de Historia y Geografía tiene una suerte en Francia, que es poder, libremente, respetando el programa, transmitir sus ideas, tener otras herramientas. Y un día, por ejemplo, con mis alumnos dije, hablábamos del respeto entre nosotros, etc. On parlait du respect d'entre soi, et cetera. Et j'ai dit, on va voyager aujourd'hui. Y Je vais dije, vous hoy donner, vamos a viajar. une façon Os de voy a dar una manera de respecter respetarnos en ça. nuestra Et au clase. lieu de prendre tous ces schémas qu'on Y en a, lugar de de nos retomar manières, todos esos esquemas que tenemos, de todas las maneras que no han funcionado, nos decimos, pero quizá haya otras cosas. Y dije, vamos a tomar los acuerdos toltecas. Y entonces los alumnos estaban encantados, porque con esos 5 acuerdos toltecas, entre ellos no interpretar las cosas demasiado rápido, etc., están contentos. Están contentos porque y además en la clase hay alumnos de América del Sur. Dicen, ah, pues sí, es de nuestra tierra, es así y todo eso. Y en realidad estos jóvenes cuando se les dice eso, lo aceptan fácilmente. Creo que el problema de los adultos es tener ese orgullo de decir, pues no, no puedo recibir. Pero entre los jóvenes es más fácil. Mais chez les jeunes, c'est plus facile. Dans les jeunes, c'est plus facile parce que les jeunes, ils ont un pouvoir. Entre los jóvenes es más fácil, porque tienen un poder que se pierde al hacerse adulto, el de aceptar, ver y aprender sin juzgar. Es el juicio, normalmente, cuando decimos, pero en nuestro país es mejor, en nuestro país es así, y además la versión civilizada es así. Pero cuando uno se adentra en otra cultura, precisamente, hay que aceptar que no es mejor, no es peor, simplemente es diferente. Y eso es algo que por desgracia perdemos. C'est quelque chose qu'on perd, malheureusement. Qu'on perd, mais je pense que le français n'a plus le choix. Pero creo que el francés ya no tiene elección hoy en día. Está tan metido en lo que veo, está contra la pared. Y es ahí cuando vuelve a reproducir los antiguos esquemas que estaban en su psique colectiva. Yo digo que es algo, en el libro, en un momento dado, como habéis visto, recurro directamente a la psiquiatría. Y Octave Manoni me aportó mucho para comprender el comportamiento de algunos de mis compatriotas que siempre quieren hacer como el francés, Y de hecho fue Octave Manoni, un psiquiatra, quien me iluminó porque trabajó en Madagascar durante la colonización, con su visión de que en realidad a menudo los malgaches se encuentran en una relación de inferioridad o de dependencia con respecto al antiguo colonizador. Vis-à-vis de l'ancien colonisateur. Il veut toujours montrer que, voyez, je fais bien les choses. Siempre quiere mostrar que ya veis, lo hago bien las cosas. Y entonces todo eso es un proceso de descolonización, ¿verdad? Nosotros mismos debemos descolonizarnos. No es solo el europeo quien debe descolonizar su mente. Somos nosotros mismos, como antiguo pueblo colonizado, quienes debemos intentar desalienarnos. Y entonces he hecho un largo rodeo para responder a su pregunta, que era inicialmente, la he olvidado. Sí, para decir, eso es, ya estoy. El francés ya no tiene elección porque vuelve a hacerlo, se dirige hacia una tercera guerra mundial, porque ese es su esquema habitual en el que dice, voy a aprender de los demás. Cuando usted dice que para los adultos es difícil, pero hoy es así, o aprende de los demás, o vuelve a empezar de nuevo, y rehace su... Où il repart à nouveau et refait son... Oui, mais dans ce sens-là, dans un sens optimiste. Pero en ese sentido, en un sentido optimista, existe la posibilidad, por tanto, de que los pueblos colonizados y colonizadores se ayuden mutuamente, de decirse, esta vez vamos a trabajar juntos. Vosotros, los colonizadores, venid a descubrirnos, esta vez, realmente como somos. Y luego, para los colonizados, darse cuenta de que también se puede hablar con los colonizadores en un mismo nivel, invitarlos y hacerles reconsiderar la colonia de antaño con otra mirada. Mais vous savez, il n'y a même pas à les inviter.
Pero ya sabe, ni siquiera hace falta invitarlos a venir. Esas personas están aquí. Las diásporas, en Japón, no se ven, por supuesto, o en otros países, pero en Francia, por ejemplo, todas esas diásporas están presentes en suelo francés. Sí, eso es lo que quiero decir. Así que ni siquiera hace falta recorrer 12.000 kilómetros para ir a observar de nuevo, como en tiempos de las colonias, cómo funcionan ustedes. Basta con ir aquí en Francia y aceptar convivir. Mara Inga True The News. Exactamente. Está en la casa. Está en la casa. Y hay que aceptar ver al otro. Y ese es precisamente mi optimismo en relación con el lugar donde estoy, donde enseño. Es algo específico de Francia. Ya sabe, en los suburbios de las grandes metrópolis se relegan a las personas que a menudo provienen de la inmigración. Y es en esas escuelas, esos colegios e institutos, donde precisamente existe ese multiculturalismo. Así que no es necesario tomar el avión para ir a Bombay a comer naan. ¿Ve? ¿De dónde ocurre? Solo hace falta estar abierto a ello. Et encore faut-il être ouvert à ça. Je dois dire, Claudia, vous me faites beaucoup d'espoir parce que... Debo decir, Claudia, que me das mucha esperanza, porque tu interpretación de lo que está ocurriendo también abre muchas puertas a la reconciliación. Y al fin y al cabo, eso es lo que necesitamos en Europa, reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. Además, es algo en lo que hay que trabajar. Probablemente tengas razón. Es la educación, la formación profesional, lo que deberíamos utilizar para lograrlo. Exactamente. Para mí, no hay otra manera. Entonces, dígame solo para terminar, Claudia, las personas que quieran comprar su libro, ¿a dónde deberían ir? Y escribe usted a veces y publica también en Internet. Entonces, por el momento, sepan que este libro en realidad se hizo realmente, diría yo, con urgencia. Para mí fue un detonante. Salió porque era necesario decirlo en ese momento. Así que es mi primera novela. Es una ego-historia, como habéis visto. Hoy está en todas las plataformas de venta en línea, si la gente quiere conseguirlo, por supuesto. Y si no, he hecho unos pequeños vídeos, especialmente con un joven de origen malgache, están en YouTube, así que se pueden encontrar fácilmente. Por ahora, todavía no he vuelto a escribir, pero quizá lo haga más adelante. En cualquier caso, había que hacerlo este libro, Francia ante el espejo de Madagascar. Y estoy encantada, porque pienso que ya se ha puesto en marcha algo en mi país natal, en relación con el hecho de mirarse en el espejo. De acuerdo, es algo muy muy bueno. Y además le felicito. Espero que siga escribiendo y hablando aún más sobre esto. Pondré un enlace en la descripción de este video para el libro, y si tiene cosas, me las envía. Claudia, muchas gracias por su tiempo hoy. Gracias, Pascal. Es Lo intentamos. Hasta la próxima. formidable. Hasta la próxima. Muchas gracias.